Vamos a arrancar Recording in Progress. Vamos a hacer un breve repaso de las estructuras que vimos la semana pasada, que son bastante importantes, ¿no? O sea, vamos a hacer como un repaso de todo lo que vimos. Primero vimos cómo declarar una variable. Había dos cosas importantes a la hora de declarar una variable. ¿Qué son esas dos cosas importantes? ¿Qué necesito yo definir de cada una de las variables? El tipo, excelente. Muy bien. ¿Qué más? El identificador. Y el identificador, que sería ¿qué? El nombre, ¿no? Sí. Entonces, las dos cosas que yo tengo que definir son el nombre de mi variable, o sea, cómo la voy a identificar, y segundo, el tipo. Un detalle importante, cuando yo voy a definir variables, yo no puedo dejar espacio, ¿no? El nombre tiene que ser un texto sin espacio. O sea, yo no puedo poner calf espacio 1. Tiene que ser sí o sí calf 1. Calf-1 o la notación que quieran usar, ¿no? Dijimos que, por ejemplo, se usa con guiones bajos, con notación camello, para cuando son varias palabras, pero nunca con espacio. ¿Saben? No aceptan el lenguaje de programación espacio a la hora de definir las variables. Algunas variables nos van a tomar cualquier valor, y algunas variables nos van a servir como acumuladores, ¿no? Que eso lo vamos a usar en la clase de hoy. ¿Qué es una variable que me sirve como acumulador? Bueno, es una variable que, por ejemplo, yo lo que hago es sumarle 1 en un bucle, ¿no? Entonces, como yo le sumo 1 en un bucle, esa me sirve como un acumulador, ¿no? No va a tomar cualquier valor, en realidad. Si, por ejemplo, arranca de 0, yo le inicializo en 0 y le voy sumando 1, bueno, va a tomar valores naturales positivos de 1 en 1 hasta que el bucle se termine, ¿no? Pero bueno, los acumuladores son un tipo de variable en particular que nos va a servir, por ejemplo, en la clase de hoy. También va a haber constantes. Yo a veces puedo definir una variable con un valor específico y que eso no cambie en tiempo de ejecución del programa, ¿no? Porque me interesa que esa constante esté siempre ahí, ¿no? Esté siempre ahí para poder utilizarla cuando sea necesario. Bueno, dijimos entonces los tipos de datos, vimos ejemplos. Esto es importante, voy tirando cosas que me voy acordando que vi errores en los trabajos prácticos, ¿no? Como para que ustedes vayan tomando nota. Recuerden que la asignación es de derecha hacia izquierda, ¿no? O sea, esto que está acá, le asigno al valor que está a la izquierda. Algunos me asignaron al revés. Eso es un error importante, ¿no? O sea, la forma de asignar, siempre en todos los lenguajes de programación es igual, es de izquierda se asigna de derecha hacia izquierda, disculpen, de derecha hacia izquierda. O sea, el valor que está a la derecha se lo asigno al que está a la izquierda. Y esto hace que no importa lo que tenía antes, la variable resultado o la variable cal final, sino que se sobrescribe sí o sí con esto que está acá. Si yo lo hago al revés, por ahí estoy haciendo todo lo contrario a lo que quiero, ¿no? Estoy sobreescribiendo algo que en realidad necesitaba. Así que es muy importante esto. Puedo usar la flecha o puedo usar el signo igual, pero siempre es de derecha hacia izquierda. Bueno, vimos esto, ¿no? Los operadores matemáticos que puedo utilizar y los operadores de asignación, que es igual o flechita hacia la izquierda, ¿no? Las flechitas hacia la izquierda como que queda todavía más sin dudas que lo que está acá a la derecha se está asignando hacia la izquierda. Bueno, tenemos los operadores de relación. Bueno, vimos que obviamente que se pueden utilizar en cualquier momento. Vimos los operadores AND y OR, especialmente, que son, digamos, bastante interesantes a la hora de utilizar este que está acá, ¿no? Que es el que más utilizamos. Bueno, vimos este diagrama de flujo, que no era tan importante. Pero cuando empezamos a ver pseudocódigos, vimos la selectiva simple y la selectiva doble, ¿no? O con varias condiciones. Bueno, acá está muy bueno para usar el AND y el OR, ¿no? Cuando tengo más de una condición para evaluar. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos, de este mini repaso? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, estoy haciendo hincapié en esto porque esto es lo que entra para el parcial, ¿no? O sea, hasta lo que veamos hoy entra para el parcial.
Así que es muy importante que quede bien claro todo. Bueno, esta es la estructura de la función sí, la función condicional simple, donde evalúo una condición, ejecuto una acción y termino el sí. Y la doble, bueno, viene por el lado del si no, ¿no? O sea, en el diagrama de flujo se abren dos caminos. Si se cumple la condición, del lado verdadero ejecuto cierta cantidad de acciones, del lado falso, si no se cumple la condición, ejecuto cierta cantidad de acciones. Pero dentro del falso puedo abrir una nueva función sí condicional, ¿no? Y cuando yo empiezo a anidar funciones sí condicionales, bueno, eso no tiene ningún tipo de límite, porque en realidad la función sí por sí sola no me sirve, es muy limitada. Porque piensen que no todo en la vida es blanco y negro, ¿no? Puede haber muchos grises en el medio. Entonces, en un problema, no puedo tener solamente una condición y por descarte ir por el falso. No, puedo tener una condición, otra condición, otra condición y otra condición. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, vamos a evaluar el método de pago en un local, por ejemplo, y a partir de eso aplico un descuento o aplico un recargo o lo dejo igual al precio. Bueno, eso puede ser, por ejemplo, la primera condición, ser en débito. Si entro en el falso, preguntar por débito. Si entro en el falso, preguntar por Mercado Pago. Si entro en el falso, preguntar por transferencia bancaria. Si entro en el falso, preguntar por efectivo. Y si no, no sé, bueno, pago con otro medio de pago. Creo que nombré todo. Pero bueno, puede haber muchas condiciones, ¿no? En un problema de la vida real. Por eso se permite anidar las funciones sí, como estamos viendo acá, ¿no? Y sin ningún tipo de límites, con muchas condiciones. Acá tenemos ejemplos de pseudocódigos, y estas son muy importantes, son las repetitivas, ¿no? De todas las repetitivas que vimos, en el ejercicio número 3 del trabajo práctico, había que usar, por ejemplo, un mientras. Digo por ejemplo porque en realidad podía usarse alguna que otra, ¿no? Si uno lo pensaba de otra manera, pero un mientras o un repetir era interesante para poder hacerlo. Muchos usaron un sí, pero ¿cuál es la limitación de un sí? Que bueno, en ese caso era, creo que se apretaba la letra S, la letra N, no me acuerdo qué letras en particular, pero me decía, mientras apriete la letra S, el programa continúa ejecutándose. Si yo lo hago con un sí, eso es limitado a que se vuelva a ejecutar una vez sola, ¿no? Entonces no me servía la función sí por sí sola, digamos, ¿no? Había que usar alguna función que sea un bucle repetitivo, que se repita hasta cierto momento. En este caso era hasta que el usuario toque la letra, creo que era S, para salir. Entonces, bueno, vimos la función repetitiva hacer para, ¿no? Esta está buena, pero esta lo que tiene que yo tengo que definir de antemano cuántas veces se va a repetir mi bucle. O sea, cuál va a ser el límite inferior, cuál va a ser el superior y cuál es mi variable que me va a ir controlando que este bucle se vaya ejecutando. Por ejemplo, no sé, de 1 hasta el 10, porque me interesa hacer una cierta cantidad de acciones por 10 veces. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Otra que vimos, bueno, estos son los ejemplos, de cada uno tienen el ejemplo en pseudocódigo, ¿no? El mientras. ¿Por qué? A ver, algún alumno que haya elegido el mientras en el ejercicio número 3 del trabajo práctico, ¿me cuenta por qué lo eligió? ¿Alguien lo eligió ese? Sí, Yo escogí el mientras en el 3. en el 3, claro. Y yo Estefanía. también. Bueno, ¿me cuentan por qué eligieron el mientras en el 3? Estefanía o Luciano, no, creo que hablaron ustedes dos, ¿no? Sí, estaba viendo si lo había hecho así. Y sí, ahí lo encontré. Buenísimo, contame. Y porque se tiene que cumplir el sí. El S, en este caso. O sea, ¿por qué elegiste, O sea, ¿por qué elegiste un mientras? porque mientras se cumpla S, la condición S, va a Exactamente. continuar el código. Exactamente. Si no, termina. Porque no tiene límite, ¿no? Esto se va a ejecutar ¿hasta cuándo? Hasta que Hasta que toque otra pongan tecla. otro. Claro, hasta que el usuario toque otra tecla. Por eso no podía usar un para. Porque yo no sé el usuario cuántas veces de antemano me va a tocar la letra S o la letra que sea.
Entonces, hacerla con este bucle repetitivo era totalmente válido y estaba muy bien. Muy bien. Y el otro que vimos es el repetir hasta, ¿no? Que es lo mismo, pero al revés. ¿Está bien? O sea, es como que la condición está abajo. Es, digamos, muy similar también. Y esto lo usaron muchos. Y también era totalmente válido, ¿no? Pero ¿se entiende por qué el sí, solo el sí no me servía? Porque muchos se equivocaron en eso. O sea, los que se equivocaron, que está bien equivocarse, porque de esa forma se aprende, ahora entienden el por qué. ¿Sí? ¿No? ¿Están acá? Sí, yo lo hice con los dos botones y ahora sí, me cierra más la Te cierra más aún. sí, sí, sí. Buenísimo, genial. Bueno, cualquier duda igual me vuelven a preguntar. Bueno, listo. Listo el repaso de la clase de hoy, de la clase anteriores. Vamos al tema de la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver... esperen que cambio de PowerPoint. Ahí estamos. Arrays. Acá está. Bueno, ¿qué son arrays? Bueno, son contenedores de variables, ¿no? O sea, son, ¿cómo podemos decirle? Conjuntos de variables que se guardan todas juntas, ¿no? Que, bueno, tienen muchísima utilidad y vamos a ver muchos ejercicios y ejemplos de estos arrays. Pero vamos a introducir un poquito el tema, ¿no? Para el que nunca en su vida lo vio. Dice, supongamos que pedimos los pesos en kilogramos de 7 alumnos del grupo. Agustín, que por ahí anda, está flaco. Josué, Julio, Lorena, Pati, Liana y Miguel. Es un grupo que se cuida mucho con las comidas, hace ejercicio, porque bueno, están todos en peso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas variables necesitamos para almacenar estos valores? ¿Qué haríamos hasta ahora? 7. 7 Para variables. mí que no. No, 3. No, perdón, 7, sí. Ahí está, hilo. 7, ¿no? Porque Lo había relacionado que uno era número y el otro puede ser string o no. O sea, como que... Sí, bueno, yo podría en realidad usar 14 variables, ¿no? Una para cada nombre de cada alumno y otra para cada uno de los pesos del alumno, ¿no? Por ejemplo, no sé, alum 1, peso 1, alum 2, peso 2, ¿no? O sea, podría usar hasta 14 variables para poder almacenar cada uno de los, digamos, de los nombres y de los valores de peso de cada uno de nuestros alumnos. Dale. Bueno, eso no, obviamente que no es lo que se hace en la práctica, ¿no? No es lo más recomendable, y vamos a ver cómo podemos organizar esta información de manera que sea algo mucho más práctico a la hora de almacenar y a la hora después de recorrer y de pedir la información. Entonces, imagínense que tenemos esta especie de cuadrícula. Vamos a suponer que esto es una fila de Excel, donde cada una de estas es una celda de Excel. ¿Todos manejan Excel más o menos? Yo muy poco. Yo 0. Sí. Bueno. Vamos a suponer que estos son celdas de Excel. Tenemos la fila 1 de Excel y tomamos las 7 primeras celdas, ¿no? A1, B1, C1 y así hasta la letra 1. Entonces, cada una de estas celdas va a tener una identificación y en cada una de estas celdas yo voy a guardar los datos de, bueno, el peso de cada uno de mis 7 alumnos. Esto que está acá es un vector o array, ¿no? ¿Qué es? Bueno, es un conjunto de datos organizados donde cada uno ocupa una celda en particular. O sea, cada uno ocupa un pedacito de memoria que no me pisa, obviamente, el de al lado, ni el anterior, ni el siguiente, ¿no? Entonces, eso es un array. Vamos a ver ahora qué características tiene, ¿no? Pero en sí, el concepto es este. Nos va a servir para poder almacenar conjuntos de datos. Esos conjuntos de datos pueden ser de cualquier tipo, ¿no? O sea, estamos viendo un ejemplo numérico, pero pueden ser textos. Hasta, bueno, después ustedes van a ver que
este conjunto de datos hasta pueden ser un conjunto de objetos. Cuando estén estudiando, creo que ustedes están cursando programación orientada a objetos, cuando vean la teoría de objetos, bueno, un conjunto de datos también lo puedo, un conjunto de objetos, digo, también lo puedo almacenar en este tipo de vectores, ¿no? O en una lista. Bueno, acá vamos a empezar a ver un poquito la notación, ¿no? Tengo una W, un corchete, un número adentro y otro corchete. ¿Qué quiere decir esto? W, ¿qué le suena? O sea, esta notación, ¿a qué le suena? A la ubicación. Eso. Eso, el beso en inglés. No, ¿Cómo? que es el nombre de la lista. Exactamente. W, en este caso, es el nombre de mi lista, de mi vector o de lo que yo quiera, como lo quiera llamar. Y dentro del corchete, ¿qué voy a poner? ¿En El qué tamaño. casillero va? ¿Cómo? ¿Bianca? La posición. Ah, no. Sí, la El posición. índice al que quiero ir. La ¿El posición. alumno? La posición. Yo dije en qué casillero iba, por ejemplo, digo, ¿no? Exactamente. En Lorena, que es el 4, va el Mm. número que me pide. Exactamente. O sea, lo que está dentro va a ser el índice, el indicador de la posición que yo o voy a guardar, o voy a leer, o lo que sea, ¿no? En este caso. Pero ahí le voy a pasar dónde me quiero situar. Vamos a suponer que lo que está dentro del corchete, la computadora lo interpreta, es, bueno, en dónde de mi lista, en qué celda, en qué índice me quiero situar. ¿Vale? Eso hablando cuando uno ya lo tenemos definido. Obviamente, sí. Porque Todavía tiene no dos vemos. conceptos. Claro, primero hay que darle la definición. Claro, sí, todavía no entramos en eso, porque estamos como haciendo una introducción al concepto, pero sí, obvio que yo voy a tener que definir, bueno, puede ser un array que tenga tamaño predefinido o no, que yo lo pueda redimensionar. Bueno, eso lo vamos a ver ahora y también tiene que ver con el lenguaje de programación en sí, ¿no? Pero primero vamos a un poquito el concepto. Entonces, fíjense que cuando yo, acá, ¿qué estoy haciendo? A ver, estoy indicando en la posición, ¿y qué le estoy diciendo? Igual a 49. Que en Posición el 1. primer casillero tenés que poner el número 49 porque es el peso de Agustín para poder ordenarlo en cada casillero. Exactamente. O sea, yo le estoy asignando, siempre recuerden que es de izquierda hacia derecha. Yo le estoy asignando a la posición 1 de mi array W el número 49. Ahí yo no estoy leyendo el array. Yo ahí le estoy asignando un valor en esa posición de memoria o en esa posición de la lista. ¿Vale? Bueno, lo mismo, bueno, estoy haciendo hasta el 7, ¿no? Le estoy asignando el valor que corresponde. Cuando se corte el zoom, chicos, volvemos a entrar, ¿no? Como siempre. Bueno. Seguimos un poquito. Entonces, ¿qué es? Vamos a definir qué es un vector o un arreglo, ¿no? La definición formal es esta que está acá. Es un identificador que te permite trabajar con una colección de valores. O sea, dejamos de trabajar ahora con valores unitarios en una variable y empezamos a trabajar con una colección de valores. Esto es importante. La colección de valores, todos esos valores son del mismo tipo. ¿Vale? Y comparten un nombre en común. En ese caso, en el ejemplo anterior, bueno, se supone que todos los pesos son del tipo numérico y comparten el nombre W, que W debe ser porque, bueno, en inglés el peso es weight, ¿no? Debe ser por eso. Entonces, veamos acá. Dice, si queremos crear una colección de 5 valores enteros, bueno, es fácil, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si queremos crear un array donde le vamos a introducir 1000 valores enteros? Bueno, ¿qué pasaría? Definiéndolo. Sí, o sea, yo le voy a definir el tamaño. Entonces, fíjense la ventaja que tienen los arrays, ¿no? Porque si yo quiero, bueno, simplemente
declarar 5 valores, 5 variables que contengan números enteros, bueno, lo puedo hacer. Gastaré un par de líneas de código y lo puedo hacer. Pero imagínense declarar 1000 variables que contengan números enteros. Sería demasiado trabajo. Por eso se usan los arrays, para poder no tener que declarar las variables, sino que declarar una sola del tipo vector y poder llenarlo con los números que yo necesite según el ejercicio en particular. Bueno, entonces, acá vamos a la declaración, ¿no? Así se declara un vector en C, pero también lo vamos a declarar en pseudocódigo. Este es el tipo de dato del vector, en este caso int, que sería enteros. Este es el nombre del vector, A. Cuando escribo corchetes, me estoy refiriendo a que es un vector, y lo que está dentro, 5, es el tamaño de mi vector. ¿Está bien? O sea, mi vector va a tener 5 espacios o 5 celdas para poder introducir información. Repito, para declarar un vector entonces, vamos a declarar el tipo de datos que me va a contener el vector. Vamos a ver cuál es el nombre del vector. Vamos a, obviamente, poner corchetes, porque ahí le estoy indicando que es un vector, y vamos a darle el tamaño al vector correspondiente, que en este caso se llama A. Y fíjense qué pasa, o sea, si ustedes lo quieren comparar con una variable simple, bueno, de este lado yo tengo una variable simple, por ejemplo, un entero que se llama B. Ocupa una sola celda, ¿no? Y cuando yo estoy hablando de un conjunto de celdas enteras, donde enteras no, que en el contenido de las celdas van a ser números enteros, con tamaño 4, es como si fueran 4 variables, todas pegadas o todas unidas unas a las otras, ¿no? Esto obviamente que vamos a ver que es muy muy útil, ¿no? Para los ejemplos que vamos a trabajar en un ratito. ¿Hasta acá se entiende? Sí. 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 Buenísimo, me alegro. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién, ¿no? El nombre del vector y la posición del vector va dentro del paréntesis. Una vez que está declarado, cuando yo hago referencia, tanto como para llenarlo, como para leerlo, bueno, voy a poner el número de memoria que me interesa leer. Si yo, por ejemplo, quisiera leer todos los elementos de un vector, por ejemplo, un vector que tiene 10 espacios, ¿no? De tamaño 10. Tendría que poner leer W1, leer W2, leer W3 hasta el 10, ¿o cómo lo harían ustedes para que sea mejor, más óptimo el código? O poniendo el primero y el último con coma, ¿se puede ahí? ¿No? No. ¿Otra forma que se te ocurra? ¿Querés leer todas las posiciones? Quiero leer todas las posiciones, para no hacer, por ejemplo, 10 líneas de código. Utilizás un para y adentro utilizas el nombre del vector y utilizas el índice del para llamar al índice del vector. Eso le podés hacer console log, perdón, un escribir y bueno, te muestra el dato que está dentro de esa posición. Exactamente. Yo puedo utilizar un bucle, que es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Los bucles sirven para recorrer los vectores. Así que esa es la forma práctica de recorrer un vector, ¿no? Hacer línea de código por línea de código. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? ¿Cómo hago para, por ejemplo, leer o cargar un vector de tamaño 30? Bueno, defino el vector, por ejemplo, un vector entero de tamaño 30 y defino una variable i que es entera. Entonces digo, para i igual 1 hasta 30, hacer tal cosa, ¿no? Leer, por ejemplo, b, y cuando le digo i, ¿qué estoy haciendo acá? Ahí lo que te Indicando la variable. el índice del bucle. El índice es el iterador. ¿En qué posición está el bucle en ese momento? Entonces, por ejemplo, cuando lo ejecuta por primera vez, ¿cuánto vale i?